Sabemos por la revelación divina que el ser humano recibe mensajes de Dios que dicen la verdad y nos ayudan. Pero también recibe mensajes del demonio que tienta contra Dios y nos quiere destruir. Sin embargo, el demonio no se identifica tal cual es, sino que toma la representación de alguien respetable. Y para tal engaño, el demonio ha creado un canal de comunicación que le permite mantener una comunicación con los seres humanos camuflado. Y de esta forma hace su trabajo de crear confusión, horrorizar, enfermar y conducir hacia el pecado, sin que se note. Aquí hablaremos sobre cómo el demonio ha creado este canal de comunicación engañoso, dando respetabilidad. Cómo funciona el canal y cuáles son las consecuencias de introducirse en él. Al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de Foro de la Virgen María. Le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. En pantalla verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de Patreon. Porque necesitamos tu ayuda para continuar. Todos los links están en la descripción del video. Ahora, el engaño del canal de comunicación de los demonios del que hablamos es hacerse pasar por almas de seres fallecidos que pueden ser invocados por familiares a través de un subterfugio que fueron desarrollando a través de la historia. Existen indicios de que ya Pitágoras, alrededor del año 540 a.C. en Grecia, utilizaba una tabla mística que componía mensajes en apariencia provenientes de entes invisibles que le daban conocimientos novedosos. También hay crónicas chinas que aseguran que alrededor del año 340 a.C. se usaba en el templo una tabla rodeada de piedras que permitía la comunicación con espíritus invisibles. Se trataba de un largo ritual que incluía ayunos sacramentales y ofrendas para asegurar que los ancestros pudieran expresar sus visiones sobre el pasado y el futuro. Y en Occidente, los primeros datos de este instrumento para abrir el canal de comunicación aparecen en Francia, cuando el psíquico Planchet creó una tabla a través de la cual aseguraba comunicarse con los fallecidos. Adolphus Theodor Wagner fue el primero en patentar los llamados tableros parlantes en Londres en 1861. El espiritista francés Allan Kardec promocionó que los tableros, ya usados caseramente desde años antes, facilitaban la apertura al mundo de los espíritus. Y se le empezó a llamar Ouija, una combinación de los vocablos en francés y alemán para la afirmación sí, es decir Ouija. Posteriormente, el norteamericano Elijah Bond le hizo algunas modificaciones y la vendió como curiosidad de feria en Nueva York. Y hoy en día, la tabla Ouija es producida por Hasbro, que comercializa el producto como una forma de comunicarse con el mundo de los espíritus. El tablero consta de las letras del alfabeto, las palabras sí, no, adiós y los números del 0 al 9. Para operar el tablero, una persona o varias colocan sus manos sobre un puntero, que supuestamente hace que los espíritus puedan deletrear las respuestas a las preguntas que se les hacen. Se trata de un instrumento central en las creencias del espiritismo, una doctrina que considera que los espíritus de los difuntos pueden y están ansiosos de comunicarse con los vivos. Y que no es un pecado realizar esfuerzos para tratar de contactarse con los muertos, como considera el cristianismo. Mientras que otros dicen ingenuamente que tu cerebro puede crear inconscientemente imágenes y recuerdos, y mueven el puntero de la Ouija, esta tabla permitió que las sesiones espiritistas no solo fueran más rápidas, sino también más exactas desde finales del siglo XIX. Y reafirmó la creencia sobre la posibilidad de vida después de la muerte, y que comunicarse con los muertos era sencillo mediante este canal. Sin embargo, pronto la opinión pública comenzó a preguntarse con quién se estaban comunicando realmente en ese canal. En 1921, el New York Times informó que una mujer de Chicago había sido internada en un hospital psiquiátrico debido a que los espíritus le susurraban secretos sobre su madre muerta, y ella era espiritista. Y en 1930, los lectores de los periódicos se conmocionaron ante el relato desconcertante de dos mujeres que, siguiendo instrucciones de un espíritu con el que habían entablado comunicación a través de la Ouija, cometieron un crimen. La Ouija comenzó a ser vista entonces con recelo, como una puerta abierta a lo desconocido que podía conducir a entablar un diálogo con voces que tal vez no eran quienes decían ser. Y esto se confirmó con el libro de 1971 El exorcista de William Peter Blatty, que luego se convirtió en la famosa película de 1973 con el mismo nombre.
El libro está basado en una historia real de un exorcismo realizado en 1949 a un joven adolescente de Maryland que había sido poseído demoníacamente por tratar de comunicarse mediante la Ouija con su tía recientemente fallecida, que era espiritista. La película está protagonizada por una niña que termina poseída cuando conoce al Capitán Howdy, que es el espíritu que aparece en el momento que comienza a jugar con la tabla Ouija. Howdy se identifica como un capitán de la Marina de Estados Unidos que murió en combate. Al comienzo la relación es agradable, pero a medida que la posesión empeora, el Capitán Howdy se vuelve más agresivo y comienza a controlar el cuerpo de la niña. Y en un momento dado, el Capitán Howdy le dice que es Pazuzu, un demonio poderoso de la Mesopotamia. Otro hecho interesante es que el director de la película, William Friedkin, experimentó con la Ouija antes de filmar El Exorcista. En una sesión con otras personas, hizo una serie de preguntas simples en árabe sin tocar el tablero de la Ouija, y el espíritu le contestó en forma coherente lo que le había preguntado. De modo que evidentemente se había hecho presente alguien que sabía árabe y no era la consecuencia inconsciente de quienes ponían sus dedos en el tablero, porque ninguno de los presentes sabía árabe. Y en los últimos años se han acumulado testimonios de personas que usaron la Ouija y experimentaron serios trastornos espirituales, emocionales, psicológicos y físicos, en los que abundan casos de pánico, angustia, depresión, insomnio. Y en muchos casos sus familiares lamentan que la persona haya dado un cambio tan fuerte hacia el mal, que no parece la misma persona. Se han visto muchos casos en que el sujeto se envicia con la Ouija y pierde el discernimiento, de tal manera que justifica su uso aun cuando percibe graves daños a su persona. Los casos de efectos negativos relacionados con jugar a la Ouija son muchos como para contar en este video, pero nos indican que la tabla Ouija está lejos de ser inofensiva. Y que realmente funciona contactando espíritus, pero esos espíritus que son contactados son malvados. Numerosos testimonios indican que los espíritus que contestan a las preguntas que se les hacen en la Ouija, cuando funciona, pueden proporcionar al principio un mensaje relacionado con la felicidad, el dinero, algún dato que la persona desconocía, etc. Pero luego desemboca progresivamente en amenazas y un proceso de sugestión que causa violencia, desesperación, invitaciones a desobedecer a Dios a cambio de alguna oferta de bienestar o riquezas. Y siempre en trastornos emocionales. Los exorcistas nos dicen que cualquier comunicación que se produzca a través de una tabla Ouija no es con un pariente que te desea lo mejor desde el más allá, sino con un espíritu maligno, un demonio que te quiere engañar. Se hace pasar por un alma humana pero es un ángel caído. De modo que jugar a la Ouija abre el canal de comunicación con los demonios, que comienza con diversión pero termina desastroso. Y a veces necesita la ayuda de un exorcista para solucionarlo en los casos más graves. Se requiere un exorcismo porque se ha llegado a la posesión. Mientras que en otros casos los trastornos se superan con oraciones de liberación. Y a menudo puede aportar alivio el simple hecho de confesarse. Hasta aquí lo que queríamos hablar sobre el canal camuflado que tienen los demonios para engañar a los seres humanos. Y me gustaría preguntarte si has conocido casos de gente que jugó a la Ouija y tuvo efectos negativos. ¿O no? En conclusión, la tabla Ouija es un instrumento peligroso que abre un canal de comunicación directo con espíritus malignos que buscan nuestro daño. Aunque al inicio parezca inofensivo e interesante, pronto conduce a graves consecuencias espirituales y psicológicas. Los demonios aprovechan el ansia humana de conocer el futuro y comunicarse con los muertos, para tender una trampa engañosa. Se hacen pasar por seres queridos fallecidos o espíritus benignos, cuando en realidad son ángeles caídos empeñados en destruirnos. Su estrategia es ganarse inicialmente nuestra confianza, para luego ir conduciéndonos sutilmente hacia el mal. Nos tientan con falsas promesas, siembra dudas sobre Dios, fomenta sentimientos negativos y promueve el ocultismo. Todo esto resulta en confusión mental, miedo, depresión, malos pensamientos e incluso posesión demoníaca en los casos más extremos. Abre una puerta que luego es difícil cerrar, y la persona queda esclavizada a seguir consultando compulsivamente la Ouija, aun percibiendo que le hace daño. Por muy curiosos que seamos sobre el mundo espiritual, debemos recordar las serias advertencias bíblicas contra practicar cualquier forma de espiritismo, adivinación u ocultismo.
Todas esas prácticas son prohibidas y abren el camino para ser engañados por espíritus enemigos de nuestra alma. En su misericordia, Dios nos ha dado toda la verdad y revelación que necesitamos en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia. No requerimos acudir a fuentes de conocimiento falsas y peligrosas, por tentadoras que parezcan. Mantengámonos firmes en la fe y alejados de cualquier cosa que viole los mandamientos divinos. La próxima vez que sientas curiosidad por la ouija o cualquier juego espiritista, acuérdate de esta advertencia. No provoques deliberadamente la influencia de espíritus malignos en tu vida. Más bien, fortalece tu relación con Dios por medio de la oración, los sacramentos y las buenas obras. Él es nuestro verdadero refugio y protección. Además de la tabla ouija, existen otros métodos que se han utilizado tradicionalmente para intentar contactar el mundo espiritual y que también conllevan serios riesgos. La escritura automática o psicografía, se trata de permitir que un espíritu guíe los movimientos de la mano para escribir mensajes. La persona se pone en un estado pasivo o trance, y supuestamente el espíritu mueve su mano y expresa lo que quiere comunicar. La videncia o clarividencia, es la práctica de tratar de obtener información paranormal visualizando imágenes en una bola de cristal, en las hojas de té, en una vasija con agua o aceite, etc. La persona se concentra para interpretar presuntos mensajes de seres del más allá. Channeling o canalización, es abrirse a que un espíritu hable a través de uno. La persona sirve como medium o canal, hablándole a otros lo que el espíritu expresa a través de ella. Los mediums son personas que alegan tener la habilidad de comunicarse con los muertos o percibir eventos distantes, y cobran por dar esta información a los clientes durante una sesión espiritista. Las sesiones de espiritismo, reuniones grupales en que un medium pretende contactar difuntos y transmitir sus mensajes a los familiares presentes. Todas estas prácticas buscan ponerse en contacto con el mundo invisible al margen de Dios. Y al igual que la ouija, abren camino al engaño y la influencia de espíritus perversos. Los ángeles caídos usan estos canales falsos para imitar a los muertos y así ganar control sobre personas ingenuas. Ofrecen información convincente, pero falsa, para ganar credibilidad. Luego mal aconsejan, atormentan mentalmente y abren paso a la posesión. Dios nos advierte claramente en Deuteronomio 18, 10-12, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. La Biblia contiene varias historias de personajes que al consultar médiums tuvieron funestos resultados. Como el rey Saúl, que al acudir a la pitonisa de Ende terminó suicidándose, 1 Crónicas 10:13. O como el rey Manasés, que siguió prácticas abominables de adivinación y terminó siendo llevado cautivo a Babilonia, 2 Crónicas 33:6. Dios desea protegernos al alejarnos de todo contacto con el mundo demoníaco. No porque sea malo, sino porque sabe el daño que esas fuerzas oscuras pueden hacernos si nos influencian. Debemos recordar que Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14, y por eso el apóstol Juan nos exhorta a no creer a cualquier espíritu, sino examinarlos para ver si son de Dios, 1 Juan 4:1. No todo lo sobrenatural proviene de Dios. En vez de buscar respuestas en lo oculto, acerquémonos a Dios, quien ve y sabe todas las cosas. Él es nuestra fuente de verdadero conocimiento y luz espiritual. Tenemos las Escrituras donde se revelan su voluntad y sus designios. No necesitamos acudir a fuentes engañosas y riesgosas.